Muy feliz, le compraste protector. Bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Esperando pues que tengan un feliz día viernes, ¿verdad? En sus quehaceres. Vamos a ver este día, vamos a cerrar, ya que hemos estado hablando de las fuentes, ¿verdad? Vamos a cerrar con un poquito de explicación o de base teórica de algunos términos, ¿verdad? Que se encuentran en medio, digamos, de lo que es el tema de la fuente de poder. Les voy a compartir estos enlaces, ¿verdad? A estas páginas, unos son algunos blogs, ¿verdad? Que nos pueden servir para ilustrar mucho mejor, ¿verdad? Aquí hay muy buena información y algunas gráficas que nos pueden ayudar a entender mejor qué es esto de lo que hablamos a veces de voltaje, potencia, corriente. ah, por ahí aparece el término de resistencia, ¿verdad? Y otras cosas más. Bueno, en primer lugar, debemos de definir que eh, a nivel de circuitos, ¿verdad? Se necesitan de dos variables que son variables que están relacionadas íntimamente. Una se denomina la corriente eléctrica y a la otra tradicionalmente le llamamos el voltaje, aunque el concepto real es una tensión eléctrica, ¿verdad? Esos son los conceptos, digamos, técnicos, ¿verdad? De estas dos partes que componen, digamos, a toda la teoría que tiene que ver con la física de las señales eléctricas, ¿verdad? Entonces, ambas cosas, ¿verdad? Pueden ser generadas. Debemos de estar conscientes que podemos tener fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Eh, Usualmente se dice que las fuentes de voltaje son más prácticas de fabricar que las fuentes de corriente. Por eso, muchas veces siempre vamos a hablar más de un voltaje que de una corriente, aunque una fuente que me produce un voltaje o que me entrega un voltaje, obviamente me va a entregar una corriente, porque el concepto de corriente debemos de tomar en cuenta que son partículas eléctricas que se mueven de un punto a otro, ¿verdad? Ese es el término corriente y por eso se asocia muchas veces al agua. Se dice que la electricidad es similar al agua. El agua se compone de pequeñas moléculas que se van moviendo y claro, cuando se juntan, ¿verdad? Forman corrientes de agua. Aquí vamos a hablar de otro tipo de corrientes de tipo eléctricas. Entonces, es un movimiento de cargas eléctricas. Por lo general, son electrones los que se mueven de un punto a otro. Y claro, el movimiento que se realiza de un punto a otro se le conoce como diferencia de potencial, que normalmente, pues, le decimos eso es el voltaje. Ahora, viéndolo desde un punto de vista gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos en esta página una ilustración de lo que son los dos tipos de corrientes. Cuando hablamos de una corriente directa, ¿verdad? Que se le llama corriente de DC, ¿verdad? Normalmente esto viene del inglés, ¿verdad? Esas dos siglas, AC/DC, viene del inglés, ¿verdad? Que eso significa corriente continua, ¿verdad? Que en el español a veces nos encontramos con sus equivalentes y se le llama CC, de voltaje de CC, de corriente continua. Y a veces en el español, a veces le ponen CA, que es corriente alterna. Entonces, cuando decimos DC y AC, estamos hablando más de los términos en inglés, de direct current y de alternate current. Cuando vamos a lo que vendría siendo el español, a veces encontramos CC como corriente continua, ¿verdad? Que también a veces se le dice corriente directa, y CA como corriente alterna. Eh, Cuando esto se grafica, cuando se miden señales, ¿verdad? A través, por ejemplo, de un aparato que se llama osciloscopio, nosotros podemos obtener la curva que forman estas señales. La corriente continua tiene esta característica de ser una especie como de línea continua en el tiempo, de ahí viene su nombre. Es decir, que si este es el eje del tiempo
y se grafica la corriente contra la corriente, el tiempo contra la corriente, lo que estamos viendo acá es propiamente una curva. A esta curva es a la que normalmente le asociamos un nivel de voltaje o un nivel de corriente, dependiendo de con cuál querramos trabajar. Vean, significa que aquí a este punto siempre vamos a encontrar el mismo nivel. No hay un cambio. Por ejemplo, si aquí estableciéramos que aquí está esto a 1 segundo, aquí a 2 segundos, aquí a 3 segundos y así fuésemos corriendo en el tiempo, no importa la posición del tiempo en la que estemos, la marca, el valor que vamos a obtener siempre va a ser el mismo. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser igual. En cambio, la corriente alterna, la corriente alterna es un tipo de corriente que se comporta de una manera diferente. Se comporta de manera que los niveles, ¿verdad? Van creciendo y van decreciendo en una especie de curva. Cuando se utiliza esta curva, ¿verdad? Se le llama la curva sinusoidal o bien se le conoce también como onda senoidal. La onda senoidal o la curva sinusoidal pues tiene que ver con la función matemática, ¿verdad? Que se conoce como el seno, ¿verdad? Que es una función trigonométrica. Recordando ahí un poco de mediciones de ángulos, que estaba aquello del seno, que el coseno, que la tangente. De todas esas, la que se toma, digamos, o que tiene más importancia a nivel de las variables de circuito es la onda sinusoidal o la onda senoidal. Entonces, esa tiende a ser como una especie de gráfica en la cual vemos estas como crestas, ¿verdad? Crestas en donde se sube y crestas en donde se baja. Momentos en donde la corriente en ese punto, si aquí tenemos el 1, aquí siempre es el mismo, aquí tendría como el voltaje más alto. Si aquí tenemos el 2 y en continua es el mismo, aquí va a estar más o menos como por acá. Si aquí tenemos el 3, aquí va a estar casi que en su punto más bajo. Entonces, estas señales tienden a ser periódicas. En la corriente continua no vemos el periodo porque siempre se mantiene igual. En este es más claro donde se encuentra el periodo. Si se corta acá, ¿verdad? Es donde bueno, aquí sería el corte, cabal acá. Aquí es donde la señal se comienza a repetir, ¿verdad? Son señales, por lo general, las corrientes alternas son señales oscilantes y no solamente pueden tener esta forma, pueden tener forma, por ejemplo, de lo que vendría siendo una señal que se le conoce como señal de diente de sierra, ¿verdad? Que es una señal que va más o menos así, ¿verdad? Y el nombre diente de sierra es porque pues tiene la forma de una sierra, ¿verdad? Como el área que corta. También está otra función que se llama función rampla, que pues tiene esta forma, ¿verdad? Donde va subiendo así, ¿verdad? Y luego baja, sube y baja, como una rampla donde se sube y luego donde se baja. Puede ser una señal triangular, es decir, que en vez de ser así como curvada, sean triángulos los que estemos viendo, ¿verdad? Propiamente en repetición. Entonces, señales alternas hay de muchas maneras y de muchas formas, pero la más común o la que se tiende a utilizar más es la que se conoce con el nombre de señal sinusoidal, señal senoidal, que viene precisamente de el seno, ¿verdad? De la función seno. ¿Qué significa esto a la larga para nosotros? Bueno, que por ejemplo, para las empresas eléctricas es más fácil suministrarnos una corriente alterna. Cuando tenemos nuestros tomacorrientes en nuestras casas que nos iluminan, ya sea en donde tenemos nuestros receptáculos para los focos, donde tomamos la energía, ¿verdad? De las cajitas donde insertamos los cables, en todo eso tenemos corrientes alternas. Las compañías, pues eso es lo que nos mandan y eso es lo que nos distribuyen y nos cobran de acuerdo al consumo, ¿verdad? Tanto en corriente continua como en corriente alterna hay un consumo de corriente. Ese es lo que normalmente nos cobran como los kilovatios hora o los kilovatios hora. Ahora, eh,
en términos prácticos, ¿verdad? Hay aparatos que están diseñados, sobre todo que tienen motores grandes, para trabajar con corriente alterna. Y hay aparatos que están diseñados para trabajar con corriente continua. La ventaja, se dice, de la corriente continua es que es una corriente estable. Esta es inestable porque en un momento está aquí, en un momento está acá. Normalmente nosotros lo que medimos es un diferencial y decimos, ah, son 120 voltios, pero significa que la corriente entre 0 y 120, que es donde se completa, digamos, un periodo de la señal, tiene diferentes niveles. No es una corriente estable. No es un nivel de corriente que se diga que tiene un valor estable, sino que va cambiando en cada tiempo. En cambio, aquí sí, aquí la corriente siempre es la misma, nunca va a cambiar. Eso es lo que aprovechan los dispositivos de la era digital, ¿verdad? Para utilizar, ya que esta señal, ¿verdad? Les suministra de un voltaje eh, para funcionar, pero a la vez les suministra de una corriente estable, corriente que después se puede traducir en lo que hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo los que vendrían siendo las curvas, ¿verdad? De dígitos binarios, ¿verdad? De ahí es de donde se toma esto. Las fuentes de alimentación, ¿verdad? Digamos, las fuentes ya cuando hablamos de un voltaje, ¿verdad? Porque hay fuentes de corriente y hay fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje son prácticamente convertidores de corriente. ¿Ya? Cuando nosotros tomamos la alterna y la llevamos a una de estas cajitas negras, ¿verdad? Por ejemplo, el cargador de su celular es algo que convierte los 120 voltios de alterna, ¿verdad? A 5 voltios, que es la mayoría de celulares se cargan con 5 voltios, de corriente continua o corriente directa, que es lo que su aparato necesita para cargar la batería. Todo aquello que traiga esas cajitas negras, ¿verdad? Que son las que se ponen a la red eléctrica, son fuentes de energía. Aunque más que fuentes son convertidores entre alterno y directo. ¿Ya? Ellos reciben corriente alterna y nos suministran en el output, en su salida, una corriente continua. De hecho, esa es la función de la fuente de la computadora también. ¿Ya? Convertirnos estos valores de tipo alternos a valores continuos. La diferencia es que la fuente tiene un montón de convertidores. No solo nos convierte a un solo valor, porque esas cajitas negras solo tienen para convertir a un valor. Algunas las venden, ¿verdad? Como genéricas, donde uno puede incluso seleccionar qué voltaje es el que desea obtener de esas cajas. ¿Vea? Pero no es igual que la fuente. La fuente de la computadora es uno de los elementos que a nivel eléctrico y electrónico tiene muchos componentes y tiene, digamos, un trasfondo detrás de su funcionamiento. Ahora, hay otras fuentes de corriente continua. Hay fuentes que no necesitan convertirlo alterno a continuo, sino que ya de por sí están diseñados para suministrarnos corriente continua. Tal es el caso de las baterías. Desde las baterías alcalinas, ¿verdad? Pasando por las baterías de litio, esas baterías que son así para relojes pequeñitas, ¿verdad? Eh, Yéndonos, por ejemplo, a baterías que funcionan con algún tipo de ácido, ¿verdad? Algún material dieléctrico también, como baterías de automóviles, de motocicletas, son fuentes de corriente continua. Ellas suministran un voltaje a través de una corriente continua. Entonces, no solamente vamos a hablar de el proceso de convertir, sino que también encontramos en estos medios otras fuentes de corriente. Bien, ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ya que tenemos claro esta situación, debemos ir a hablar del siguiente punto. Y es para la fuente, hemos dicho que una de sus medidas más importantes tienen que ver con los watts. ¿De dónde viene esto? Pues viene de una ley, ¿verdad? Ese era el apellido de un señor, que a veces se traduce al español como vatio. Watts, vatios vienen siendo la misma situación. Para ello, esta ley a su tiempo se basa
en lo que se conoce como la ley de Ohm. Eso que estamos viendo acá es la ley de Ohm. Ohm fue otro científico, ¿verdad? Otro investigador que propuso, ¿verdad? Que había una relación, pero hay un intercambio. Esta que está acá es la ley de Watt, pero es la misma ley de Ohm. Nada más que acá vamos a encontrar un voltaje, una corriente y lo que vendría siendo la potencia. Si nos vamos a la ley de Ohm es lo mismo, nada más que Ohm habla de una resistencia, de un voltaje y de una corriente. Entonces es la misma ley y se usa prácticamente el mismo triangulito. Bien. Este triángulo es para recordar las fórmulas matemáticas que gobiernan, digamos, esto, que son las mismas para la ley de Ohm. Lo que quiero que tengan en cuenta es que Ohm se centró en la resistencia a partir del voltaje y la corriente y Watt se concentró en la potencia que es lo que se disipa, ¿ya? Lo que se disipa o lo que se consume por lo que se denomina una carga. ¿Y qué es una carga? Pues puede ser cualquier elemento de circuito que esté conectado a una batería y que a la vez sobre él circule una corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para sacar la potencia se suele multiplicar la unidad de voltaje por la unidad de corriente. Si en cambio yo quiero saber, por ejemplo, el voltaje que necesito aplicar a un circuito a partir de la potencia y dividirlo entre la corriente, lo puedo obtener. Y si lo que quiero o me interesa es saber la corriente para mi circuito, lo obtengo de dividir la potencia entre el voltaje. Esta, ¿verdad? Se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo digo, vaya, lo que yo quiero saber es la potencia, entonces se tapa esta, ¿verdad? No me salió. Se tapa esta, sí, y voltaje por corriente me da la potencia. Si yo lo que quiero saber es la corriente, lo tapo. Entonces, potencia entre voltaje me va a dar la corriente. Si lo que quiero saber es el voltaje, tapo esto y entonces potencia entre corriente me va a dar el voltaje. La ley de Ohm es igual. La ley de Ohm es la misma. Nada más que en la ley de Ohm lo que cambia es la variable. En vez de hablar de potencia, se habla de resistencia. Por ejemplo, en este caso sería la resistencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje sería igual a la resistencia dividida entre la corriente. Y la corriente sería igual a la resistencia dividida entre el voltaje. Entonces, hay una relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. De alguna manera, los dos llegaron a plantear lo mismo, pero con un concepto intercambiado. ¿Cuál fue el concepto? De acuerdo a Ohm, él hablaba de la resistencia. Es decir, él se centraba en esto que está acá, en lo que se conoce como la carga en el caso de la ley de Watt. Pero Ohm se refería a un valor de que se le llama resistencia a aquello que se opone al paso de la corriente. Si la corriente viene de acá de la batería y está circulando hacia acá, en este sentido, esto va a hacer que la corriente no pase. Por eso se resista al paso de la corriente. De ahí viene el término de resistencia. Que tiene un dual, ¿vea? Porque hay un dual de la resistencia que es la conductancia, que es el inverso de la resistencia, que significa, bueno, este elemento puede resistirse o puede ser que facilite el paso de la corriente. Entonces, cuando facilitan el paso de la corriente, se dice que tienen una alta conductancia, pero cuando evitan que la corriente pase, digamos, en cierta manera la reducen, se le llama resistencia. El mismo concepto aplicó Watt, pero para él no era tanto el valor de la resistencia a la conductancia, sino lo que estos consumían. Vean, lo que estos consumían. Es básicamente lo que tenemos en esta ilustración. Vean, entonces aquí nos plantean lo que es la ley de Watt, ¿verdad? La potencia es directamente proporcional al voltaje y la corriente. Esto es importante porque de ahí es donde viene saber muchas cosas. En el caso de nuestra fuente, sabemos pues qué potencia es la que está
seteada o está, digamos, diseñada a trabajar. Eh, a nivel general, saber la potencia que consume un aparato, ¿verdad? En nuestras casas nos puede llevar, por ejemplo, a decidir qué comprar para ahorrar energía. ¿Vea? Porque obviamente, entre más watts diga que consume un aparato que conectemos en nuestra casa, significa que nuestro recibo, nuestra factura eléctrica va a incrementar. ¿Vea? Entonces, debemos de tomar en cuenta esa situación. Aquí hay unos ejemplos de la ley de Watt, ¿verdad? Por ejemplo, cómo calcular, ¿verdad? Si tenemos una fuente de 120 voltios y una corriente de 3,5 amperios, nos daría que el consumo de esto vendrían siendo 420 watts. Hay otro ejemplo que nos dice que a partir de saber que algo consume 4 watts de corriente, si de 4 watts de potencia, si la corriente es de 150 miliamperios, podemos saber cuál es el voltaje que el circuito puede tener. Esto es mucha teoría, ¿verdad? Es mucha teoría, matemáticas, que quizás no sea nuestro punto central ahorita. Más bien la idea es que nosotros conozcamos qué son estos conceptos y sepamos distinguir cuando vamos a ver una computadora cuáles son los que se aplican a ella. Estos tres, claro que se aplican, ¿verdad? Porque ya estuvimos viendo en la clase de ayer que las fuentes nos dan información del voltaje que trae cada una de sus líneas y de la corriente que trabaja o que tiene, digamos, en cada una de ellas. Y claro, si se acuerdan de la que vimos ayer, decíamos, bueno, la mayoría de fabricantes nos dan 500 watts, pero eso es lo que consume todo. Pero hay una de las etiquetas que estuvimos viendo que decía, ¿verdad? O venía por separado el consumo en watts de cada línea, digamos, de voltajes que teníamos en nuestra fuente, ¿verdad? Entonces, esa fuente tiene esa característica destacable, que por lo menos el fabricante se tomaba la molestia de decir, vaya, en la línea roja se consume tanto, en la amarilla se consume tanto, para el azul es tanto y para ese es tanto. Y si usted lo suma, es el total que es lo que nos suelen dar los fabricantes. Los fabricantes vienen y nos suelen dar el total de todo lo que consumen la fuente en general. Bueno, ahí estaría esto. Ahora, ¿todo esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para entender cómo es que funcionan estos aparatitos. ¿Ve? Porque para la fuente se nos va a ser necesario, para medir la fuente de la computadora, se nos va a ser necesario tener un tester o multímetro y saber cómo es que se utilizan estos aparatos. Porque ellos lo que hacen, estos aparatos no son inteligentes, ¿verdad? Ellos lo único que hacen es darnos una medida de lo que leen, ¿verdad? Digamos, en sus puntas. Entonces, hay que saber cómo usar esto porque si no, podemos medir cualquier otra cosa, ¿verdad? Y obtener un número en la pantalla de un tester no garantiza que estamos midiendo bien. Bueno, los testers hay de tantas variedades, diríamos en primer instante, ¿verdad? Como esta página nos menciona, eh, nos dice que nos sirve pues para medir variables, por ejemplo, resistencia, ¿verdad? Aquí nos dice, bueno, esto sirve para medir resistores, sirve para hacer pruebas de continuidad, que estas sirven, por ejemplo, cuando queremos medir cables, más que todo, o ver si la señal eléctrica se conduce de un punto a otro. Vean, tenemos, mire, medición de tensiones. ¿Qué es una tensión? Es un voltaje. Es el término, realmente a muchas personas no les gusta hablar de voltaje, sino que el voltaje realmente es la unidad de medida, es la unidad de medida. Cuando decimos voltios y amperios y decimos watts, todas esas cosas son unidades de medida de algo. Entonces, la variable que se mide tiene un nombre. ¿Ya? Acostumbramos a usar mucho la palabra de voltaje, voltios, pero realmente lo que se mide se denomina tensión. La tensión. Una tensión que puede tener una corriente ya sea alterna o una corriente continua. Es decir, en nuestro tester debemos de saber en qué momento de la perillita, en dónde está la selección para medir un voltaje o una tensión alterna o un voltaje de corriente continua.
Cuando hablamos de intensidad, la intensidad son los amperios, es decir, esto también nos sirve para medir lo que vendrían siendo corrientes. Por otra parte, algunos tester, no todos, ¿verdad? No todos, por ejemplo, aquí se habla de capacitancia, que esto tiene que ver con los denominados capacitores, ¿verdad? Pero no todos los tester traen esta forma de medición. Sí lo podemos medir en términos de voltaje, ¿verdad? Se puede medir en términos de un voltaje o un capacitor, pero hay algunos testers especializados que traen, digamos, una parte en donde propiamente podemos medir esto directamente. Podemos medir frecuencias y posiblemente dice presencia o detección de corrientes. Eh, lo que no habla aquí y que la mayoría de testers digitales lo hacen en la actualidad es lo que se conoce como la prueba de transistores. Los testers digitales, aparte de todo lo que está aquí, traen una prueba de transistores, que es un área en la cual yo puedo venir y medir, ¿verdad? Medir un transistor. Pero volvemos al punto, no todos los testers traen las mismas funciones. Dependiendo de las funciones que tenga mi tester, así es el costo del aparato. Y es increíble que podemos hallar testers que van desde los 10 a 12 dólares, ¿verdad? Hasta testers que pueden llegar a costarnos hasta 500 o 700 dólares, que es, digamos, son de la marca como más reconocida de fabricantes de multímetros. Entonces, dependiendo quizás que mi presupuesto y qué tan especializado quiera tener este aparato, pues puedo invertir en alguno de ese tipo. Hay, por así decirlo, miren, testers hay de todos los tipos, de todos los colores, de todos los tamaños, para que usted escoja cuál es el que le gusta más, ¿verdad? Y al final de cuentas, todos resultan muy buenos. Lo que sí hay que aclarar es que de acuerdo al costo, así son también estas herramientas más precisas. Entonces, con un tester estándar podría ser que yo tenga, no lea los valores tan a la exactitud, valores más o menos cercanos, pero uno de los testers más profesionales seguramente va a ser una medida mucho más exacta a la que voy a obtener. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, normalmente estos tienen lo que vendría siendo una perillita. Aquí se nos habla de los tipos de tester, los analógicos, los de aguja, todavía los venden. Estos aquí los venden bien baratos, por cierto, vea, uno los encuentra hasta en 5 dólares, pero ya no son muy recomendables de usar, ya no son muy confiables, ¿verdad? Este tipo de tester. Hoy es preferible mejor conseguirse la herramienta digital, ¿verdad? La herramienta digital es mucho más fácil de manejar, mucho más precisa, no perdemos tiempo en lo que estamos leyendo las agujas, ni nada de eso. Bien, entonces el tester digital, digamos, es lo estándar, ¿verdad? Lo que necesitamos. Este que yo tengo acá, ¿verdad? Es de una marca que se está poniendo de moda en el país, ¿verdad? Es una marca Inco. Es un tester bien básico. Este no trae prueba de transistores, debo de aclarar. Este no tiene prueba de transistores, ¿verdad? Y pues anda costando como unos 12 dólares, ¿verdad? No es un tester, digamos, muy caro. Bien, ahora. Los testers, ¿verdad? Nos permiten, ya hablábamos, medir tensiones, resistencias, corrientes o intensidades. Ahora vamos a ir a ver las partes, ¿verdad? Primero, la pantalla, ¿verdad? Que aquí está etiquetada como el display. La pantalla, que es esta que estamos viendo acá, es la pantalla. Los testers necesitan una fuente de suministro eléctrico. Entonces, esa va aquí internamente, ¿verdad? Este trae unos tornillos, se quitan los tornillos y ahí se ponen las baterías. Este creo que traía unas baterías, no me recuerdo, son triple A, dos triple A son las que trae este. Hay unos que usan de las de 9 voltios, ¿verdad? Depende ya ahí del tester. Pero es necesario tenerlos con baterías para que esto funcione. Tenemos por acá, aquí dice interruptor. Esto no todos lo van a tener, vea, porque realmente acá, por ejemplo, en el rojo,
nos indica que esto está apagado. Si nosotros comenzamos a moverlo, pues ahí comienza a encenderse la pantalla y a desplegarnos algunos mensajes. Entonces, no todos van a traer, digamos, ese interruptor así de encender o apagar. Bien, con solo girar la perilla, digamos, vamos a ir encontrando ahí lo que vendrían siendo las diferentes mediciones. Por otro lado, ¿verdad? Lo que sí vamos a encontrar por acá, ya común, es que en estas zonas se nos va a indicar y esto va a cambiar de tester a tester. No todos los testers son iguales. En esta zona se nos indica, por ejemplo, esto que dice BCD sería el voltaje en corriente continua, que en este tester que tengo acá no dice eso, sino que aquí lo que tiene es, bueno, casi no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero este lo que tiene es una V, así, ¿verdad? Tiene una V así y tiene un dibujito, ¿verdad? Así, de unas líneas de esta manera. Quizás si los vamos a ver a Google, podemos hallar los cambios que estos van teniendo, ¿verdad? Vamos a poner acá. Vamos a buscar tester, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, bueno, aquí aparecen de los más básicos, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Este es un tester básico, ahí lo podemos encontrar, ahí está el lugar donde lo venden. Es un tester, digamos, bastante común. Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí está. Estaríamos hablando de, de este dibujo. Ese es el mismo que este tiene, ¿verdad? Nada más que en este está ubicado en esta zona de acá. Entonces, la posición varía de tester a tester, ¿verdad? No, no siempre. Este nos interesaría utilizarlo para medir fuente, porque es voltaje. Estas líneas indican que es corriente directa. Este, por ejemplo, es el voltaje de alterno. ¿Ve? Entonces, eso va por escalas, ¿verdad? Todas esas escalas se miden con esos valores de 200. ¿Ve? Por ejemplo, 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios. Eso sería lo que este tester es capaz, digamos, de manejar. Significa que si nosotros estamos hablando que en la computadora manejamos voltajes de 3.3, de 5, de 12 voltios, de menos 5 y menos 12, la escala que se utiliza para las computadoras, ¿verdad? Es esta de acá, es la escala de 20. Si yo quiero ir a medir esos voltajes, allí es donde debo de poner mi tester para ver la lectura. Si lo pongo en una escala menor, pues seguramente voy a obtener una lectura, pero no es la adecuada. Si las pongo en una escala mayor, posiblemente ni siquiera obtenga nada y me aparezca un cero ahí en la pantalla. Entonces, ese es el punto en el cual debemos de utilizar nuestro tester. Bien. Si quisiéramos medir, por ejemplo, el voltaje que nos dan las empresas de distribución eléctrica, entonces ahí ya se usa este. Bien, se usa este porque este es el voltaje de corriente alterna. Entonces tendríamos que mover esta perillita hacia aquí. Para la computadora es este el valor. Es más, si algunos, por ejemplo, quieren medir cuestiones automotrices o en una motocicleta, en un automotor, esta es la escala que se utiliza también en ellas, ¿verdad? Porque tenemos pues voltajes de 12, la batería nos da 12 voltios, ya entrando el alternador, en algunas partes vamos a encontrar 14, 13 fichas, 14, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se utiliza. Si somos objetivos para medir la fuente, eso es todo lo que necesitamos. No vamos a necesitar nada más del test. Bien. Porque lo que interesa es medir los voltajes. Bien. No tanto las corrientes, sino los voltajes. Los voltajes que obtenemos acá. Claro, el tester tiene otras funciones. Por ejemplo, esta es para medir corrientes directas. Esta es para, pero estas son corrientes bien pequeñas, ¿verdad? Son corrientes que van desde los 200 microamperios, 2000 microamperios, 20 miliamperios y 200 miliamperios, ¿verdad? Eso es este bloque. Si quiero medir corrientes ya de 1 amperio en adelante, ¿verdad? Hasta un máximo de 10, ¿verdad? Es un máximo de 10, puedo usar esta posición, ¿verdad? Esta posición de acá. Pero es
es poco común, digamos, medir esto en computadoras. En las computadoras más que todo nos vamos a ir a esta medida. Luego, este sí tiene estas HFE. Este es, por eso está acá. Este es para medir transistores. Los transistores tienen tres patitas, ¿verdad? Son dispositivos que se utilizan para muchas funciones dentro de la electrónica en general. Hay de dos tipos de encapsulado, NPN y PNP, que significa negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Es una unión. Realmente el transistor, si quisiéramos dar una definición muy burda, es como unir dos diodos, ¿verdad? El diodo tiene una parte negativa y una parte positiva. Entonces, si yo uno dos diodos por sus partes, se obtiene esto, ¿verdad? De negativo, positivo, negativo. Significa que los diodos están unidos por su parte positiva y el PNP significa que los diodos están unidos por su parte negativa. Los transistores tienen tres patas o tres terminales que se le conoce como emisor, base y colector. Entonces, dependiendo del tipo de transistor que tenga, así metemos acá, ¿verdad? Las patitas del mismo para poder medir si es, si es el emisor, la base y el colector. Y aquí vamos a obtener unas medidas, ¿verdad? De ellos para hacer prueba de transistores. Este que está acá, ¿verdad? Que tiene, de hecho, tiene el esquemático o el símbolo esquemático del diodo, es para el famoso prueba de continuidad, ¿verdad? Que es cuando el tester tiene la capacidad de decirnos a nosotros si hay transmisión, ¿verdad? De lo que vendría siendo señal eléctrica de un punto a otro. Si la hay, ¿verdad? Entonces, al ponerlo en el puente de diodo, lo que hace el tester es mandarnos una señal en pantalla, pero también va a emitir un pitido, ¿verdad? Y si oímos pitido entre un punto y otro, significa que un cable o lo que estemos midiendo está transmitiendo señales. Por ejemplo, yo aquí lo acabo de setear, ¿verdad? En esa prueba, ¿verdad? Y si se unen, pues esos dos, hay pitido, significa que hay transmisión de señales. Si quisiéramos medir un cable o algo que transporte energía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo yo algo metálico, es una tijera, ¿verdad? Y podemos ver que acá significa que esto conduce, ¿verdad? Esas se conocen como pruebas de continuidad. Y luego todo este sector es para medir resistencias. Por otro lado, ¿verdad? En la zona que ven por acá, este es el selector para las puntas, ¿verdad? Para medir voltajes, resistencias y amperajes de miliamperios debemos de poner acá el negro y aquí el rojo. Si quiero utilizar la medida de corrientes grandes, se pasa el rojo para acá. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poco más de esto la próxima semana con algunas aplicaciones, ¿verdad? Ya dentro de fuentes. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y primero Dios nos vemos el próximo martes. Hasta luego.